¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Sin Anestesia. Queremos saludar desde aquí al colega Pedro Salinas que nos ha dedicado hasta 4 programas luego de que entrevistáramos a Philip Butters y le dijera algunas cositas que parece que no le gustaron, pero qué bien que esté realizando programas y mencionándonos, ¿no? A ver si así factura gracias a nosotros y a nuestros comentarios. Los invito a su vez a leer el Diario Expreso, la edición de hoy día, como siempre, está imperdible. Es una entrevista a Ibaceta y trata diversos temas importantes a nivel nacional, ¿no? Sobre la coyuntura local. Eh, en lo que nos compete esta entrevista a este programa, hemos convocado al secretario general del Partido Popular Cristiano, PPC, Javier Bedoya de Negri, para advertir sobre qué se viene para el 2026. ¿Qué sucede si es que la derecha no se une? Según Javier, indefectiblemente la izquierda ganará. Pero para entrar en detalles, ¿qué tal, Javier? Muchas gracias por la entrevista. No, a ti, Aarón, muchas gracias. Muchas gracias por la entrevista. A ver, comencemos por esta reflexión que tú has señalado, ¿no? Si no se une la derecha en 2026, gana la izquierda. Y bueno, la izquierda ya se está juntando, ¿no? Vemos a Tauro ya coqueteando con Juntos por el Perú, ya están de la mano, ¿no? Sí, es verdad, están haciendo lo suyo. El cronograma se ha adelantado como consecuencia de estos plazos que han sido modificados hace menos de un mes, donde tienes que inscribir ya a tus precandidatos ahora en julio y a los precandidatos para las municipales y regionales en octubre. Entonces, todo esto se ha movido o se está moviendo muchísimo y ahí a eso le sumas todavía de que probablemente los movimientos regionales desaparezcan, entonces están viendo de alguna manera cómo se acomodan en algún partido político. Todo se está moviendo y no somos ajenos tampoco a eso, ¿no? Ujú. Yo y el Partido Popular Cristiano siempre hemos dicho de que si la derecha no se une, lamentablemente vamos a tener un gobierno de izquierda nuevamente y el futuro del país está en peligro por los próximos 5 años. Si es que el país ya finalmente no termina de caer después de toda esta inestabilidad que venimos viviendo en los últimos 10 años, desde de PPK hasta el 2026, y ya con un gobierno de izquierda tipo Humala o otro radical, yo no creo que el país sostenga 5 años más. Claro, y los caviares no temen en decir que votarían por Antauro Humala, ¿no? Si es que le ponen al frente, por ejemplo, a algún Fujimori, ya no necesariamente Keiko, porque también se abre la posibilidad de que postule Alberto, ¿no? Bueno, creo que así lo hicieron en el 21, se les trató de hacer entender, razonar, explicar que no era conveniente votar por Castillo porque podría ocurrir lo que finalmente terminó ocurriendo y aún así votaron por Castillo y no votaron por Keiko. Y a pesar de haber aprendido la lección de Castillo o haber visto lo que pasó con Castillo, siguen con esta actitud que es finalmente una actitud de odio, de resentimiento ante el fujimorismo, ¿no? Ante el fujimorismo, mejor dicho. Ujú. Pero bueno, la idea es tampoco poner en esa situación al país nuevamente, ¿no? Y por eso es que el PPC está liderando un frente de todo lo que es el centro hacia la derecha, de tal forma que formemos un bloque en torno a una sola candidatura presidencial y en torno a una sola lista al Congreso, de tal forma que el ciudadano se vea de alguna manera representado, reflejado en esa candidatura, en esas listas al Parlamento, que obviamente está respaldada por distintos partidos políticos afines. Claro, esta eventual alianza lideraría a Carlos Neuhaus. Bueno, evidentemente como pepecista ese es mi ideal, ese sería mi intención, no te lo voy a ocultar, pero va a depender mucho también de las conversaciones que se tengan con las otras colectividades y en función de eso se verá finalmente cuál es la mejor carta para presentar al 2026. Para el PPC es Carlos Neuhaus, pero como te digo, va a depender mucho de las conversaciones que se tengan con las otras colectividades. Se tiene que buscar una figura que no sea polarizante, ¿no? Definitivamente. Igual si Yonis es una carta interesante que se ha unido al PPC, ¿no? Recientemente. Correcto, Fernando también, aunque en un momento manifestó su intención de postular la presidencia de la República,
Ahora, cuando se ha inscrito, él no ha pedido nada a cambio, no ha puesto ninguna condición, simplemente se ha puesto como un militante más de base a ayudar y de alguna manera empujar cualquier entendimiento con otra fuerza política y obviamente contribuir también con lo que él sabe que es su expertise en el tema del agro, el tema del agua, Ujú. etcétera, etcétera. Entonces, ahí también hay una alternativa de una persona que aspira o aspiraba a la presidencia de la República. También hay una gente lo ve con simpatía, puede también ser parte de la plancha, no sé. Son No, temas que finalmente van a tener que salir en las conversaciones que se den. Yo creo que lo primero que se tiene que hacer es fijar puntos en común, eh, eh, armar ejes programáticos en torno a estos partidos, es decir, digamos de alguna manera cuál va a ser el derrotero, cuál va a ser la hoja de ruta en un eventual gobierno de esta alianza, para que no haya de alguna manera pues voces discordantes, y después ya se tiene que hablar de personas, de nombres, ¿no? Creo que eso es lo fundamental. Primero ponernos de acuerdo en torno a la idea, al programa, al plan de gobierno que se va a presentar, y después ya vemos quién representa de mejor manera eso. ¿Ya han tenido reuniones con diferentes agrupaciones políticas? Hemos conversado con todas, no te voy a mentir. Algunas conversaciones informales, otras más formales. Hay aproximaciones con unas más que con otras. Hay conversaciones más avanzadas con unas que con otras. Pero estamos en ese esfuerzo, ¿no? Estamos en ese esfuerzo y estamos tratando de nuclear a la mayor cantidad de gente y a la mayor cantidad de partidos que ocupen el mismo espacio que ocupa el PPC para justamente no atomizar el voto y no ocurra lo que ocurrió en el año 21, ¿no? Eso te iba a comentar, ¿no? Tuvimos a López Aliaga, Hernando de Soto, la misma Fujimori, ¿no? Candidatos afines ideológicamente que competían entre sí, ¿no? Curiosamente, curiosamente los partidos que tú mencionas, tanto Fujimorismo como Rafael López Aliaga, son partidos que no tengo la certeza si es que realmente tienen una vocación de unirse, ¿no? Me queda claro que el Fujimorismo quiere ir solo eh, y no está pensando en una alianza. Y en cuanto a Renovación Popular, no entiendo mucho, la verdad, finalmente, qué está pasando internamente en ese partido, porque hay mensajes de algunos dirigentes del partido que nos hacen llegar que sí están a favor de formar una alianza, sin embargo, vemos declaraciones de Rafael López Aliaga en otro sentido, ¿no? O Claro. por lo menos que no van de acorde con eso. No te digo Ujú. que dicen no a una alianza, pero de alguna manera no deja muy en claro y a veces él deja entrever que él va a postular a la presidencia de la República, ¿no? Lo, Entonces, lo ha hecho eh, recientemente, ¿no? En la entrevista. así es, o sea, él ha dicho, si no hay un frente o no hay una alianza, yo me presentaré a la República, a la presidencia de la República. O después también he escuchado que él ha declarado de que se va a presentar a la presidencia de la República si hubiera una amenaza como la hubo en el 2021. Entonces, nuevamente entramos pues en el mesianiasmo, el mesías, el caudillo que cree que finalmente pues puede ganar cuando al final está claro que Rafael López Aliaga solo con Renovación Popular no le va a hacer frente a una izquierda unida, y evidentemente le va a quitar votos, los fujimoristas le van a quitar votos. Entonces, creo que la única solución es que Renovación Popular se una a este frente, ¿no? Y ojalá, espero que el señor Rafael López Aliaga de alguna manera lo tenga claro, y que sepa que es la única salida, que su candidatura propia no va a prosperar y más bien va a dividir y atomizar el voto, y que él puede ser el responsable de un fracaso electoral de un grupo de partidos de derecha que se quieren unir justamente para hacerle frente a estos partidos comunistas antidemocráticos que quieren tomar el poder y destruir el Estado. Claro. Más aún cuando él prometió en campaña municipal que no renunciaría a la alcaldía de Lima, ¿no? Si es que lo hace y postula a presidente sería una afrenta contra hacia sus votantes, ¿no? Correcto, porque además tendría que renunciar en octubre, noviembre del próximo año, o sea, le quedaría prácticamente un año, un poco más para hacer gestión, eh, y todo hace indicar que finalmente la percepción es que no está haciendo mayormente mucho. Yo no digo que no lo esté haciendo, pero la percepción en Lima en general es que no está dejando las obras que él prometió y que no está haciendo lo que finalmente la gente esperaba que hiciera. Entonces,
vamos a ver también cuál es la foto para el próximo año, ¿no? Sí. De Renovación Popular. Claro, el tema es que se ha metido en asuntos complejos, ¿no? Por el tema de la inseguridad le corresponde al Ejecutivo y él quiere traer motos, eso es un tema netamente del Ministerio del Interior. Correcto. Trata de quebrar ese contrato con Odebrecht, que es complicadísimo porque ni siquiera está, el contrato de ruta de Lima, porque ni siquiera está Susana Villarán sentenciada y estamos Exacto. perdiendo en arbitrajes internacionales, ¿no? Está No, y además ya hay complicada, ¿no? antecedentes, ya hay laudos sobre, no sobre ese mismo caso en particular, pero casos similares donde se han invocado las mismas causales de resolución del contrato de concesión, que básicamente el tema de la corrupción y del interés público, y que esos argumentos ya han sido desestimados. Entonces, nuevamente van a ser desestimados porque ya existe un pronunciamiento al respecto sobre esos argumentos, ¿no? Por las mismas razones que tú acabas de explicar, ¿no? Porque las mismas Susana Villarán no ha sido sentenciada, etcétera, etcétera. Entonces, creo que está perdiendo mucho tiempo en cosas que lo están desgastando, que no digo que las tenga, que no las haga. Está Ujú. bien que las haga, pero hay cosas No en las puede que ser creo su que se tiene bandera, que... ¿no? ¿Perdón? No puede ser en este momento no puede ser su bandera, sino enfocarse en otros Exactamente. planes, ¿no? Exactamente. Creo que ha puesto en orden la finanza de la municipalidad, creo que ha adelgazado mucha grasa o duplicidad de puestos en la municipalidad. Todo eso está muy bien, pero eso no es perceptible ante la ciudadanía de Lima. La ciudadanía de Lima está esperando que se solucionen otros problemas, ¿no? Sobre todo el tema de tránsito, transporte, etcétera, etcétera. Entonces, eh, como te digo, vamos a ver la foto de Renovación Popular y de Rafael López Aliaga acá el 26, y creo que él mismo se dará cuenta de que lo más conveniente es que finalmente conforme un grupo de partidos y que el voto no se atomice. Veo, Inclusive él podría también tener todas las legítimas aspiraciones de ser el que presida esta alianza. Es un tema que se puede conversar. Yo no voy a poner vetos absolutamente a nadie, o el PPC no va a poner vetos absolutamente a nadie, pero que se junte a la mesa, sentarse con los partidos afines y en torno a esas conversaciones, pues finalmente que salga un entendimiento, ¿no? Pero ujú. incluyendo a Renovación Popular, ¿no? Claro, porque ya tú, y bueno, todos lo vemos, ¿no? Que Fuerza Popular indefectiblemente va a ir solo en estas siguientes elecciones y según Aldo Mayategui, quien encabezaría la lista sería presidencial, sería la fórmula presidencial, sería Alberto Fujimori y luego pondría un vicepresidente porque ya no hay paridad, quien lo reemplazaría, tomando en cuenta que tiene 85 años y para el 2026 ya va a tener 87, ¿no? Mira, a mí me queda claro, los fujimoristas han estado legislando y modificando leyes electorales y de partidos políticos en los últimos años en torno a sus propios intereses, ¿no? Y claro, ha sido la última modificación donde nos ponen como en fecha límite de julio para poder afiliar a determinadas personas que quieran postular en un partido a las elecciones generales de abril del año 26, ¿no? Y otro tema que todavía está por verse es el tema de la prohibición de postular a determinadas personas que tienen o han sido sentenciados por distintos delitos, ¿no? Eso te demuestra, pues, que de alguna manera no tienen la vocación de incluir determinados delitos, porque también tendrían que incluir otros que comprenderían a Alberto Fujimori. Ujú. Yo me da la impresión que tampoco el Fujimorismo esté unido. Hay una facción albertista y otra de Keiko. En fin, ellos tienen sus propios problemas y tendrán que resolverlos, pero de la percepción de lo que yo he podido ver, me da la impresión que no tienen la voluntad ni siquiera de dialogar en torno a una alianza. Ujú. Claro, que no se haya aprobado este dictamen que evita o evitaría que los sentenciados por asesinato, terrorismo, narcotráfico, entre otros delitos, postulen, es básicamente porque Fuerza Popular teme que Alberto Fujimori no pueda postular, ¿no? Lo cual también creo que no es lo más prudente desde el punto de vista político, ¿no? Eh, Más allá de la sentencia de Alberto Fujimori, a él se le indulta, pero entendimos todos pues que era un indulto humanitario con ánimos
que este señor fuera a su casa, descansara, reposara. Sabemos que está enfermo también, tiene un cáncer a la garganta o a la lengua, tiene 85 años, en el 26 va a tener 87, no sabemos en qué estado físico llegará. Tampoco se le puede usar a él como una figurita para simplemente arrastrar votos, ¿no? O como una carta o una figura para llegar al poder, sea como sea, ¿no? Creo que muchos entendimos ese indulto y lo apoyamos sobre la base de que el señor merecía estar tranquilo en su casa, no para nuevamente hacer actividad política, al cual tiene derecho, pero la idea era que no hiciera actividad política, por lo menos esa era la percepción de algunos, y que disfrutara sus últimos años de vida con tranquilidad, ¿no? Y que dejara de alguna manera pues a su partido o a su hija o a los que finalmente integran Fuerza Popular encargarse de ese legado que él dejó, pero no para que él esté nuevamente en la contienda electoral polarizando aún más el país, porque el fujimorismo también tiene que entender que son parte del problema y no la solución. Y esto va para Keiko como para Alberto Fujimori. Ellos polarizan mucho el escenario político. Yo no les puedo, ni el PPC les puede prohibir que postulen. Ellos tienen el legítimo interés y aspiraciones para postular, pero también tienen que entender, por el bien del país, que no necesariamente son la mejor opción. Claro, además Keiko había dicho que no iba a postular, pero luego salió a señalar o a aclarar que no iba a postular si se adelantaban las elecciones, ¿no? Cambiando su discurso. Así es. Y lamentablemente, pues el fujimorismo, yo no te digo que no postule, que no mande a alguien a la candidatura presidencial, o sea, yo no digo que finalmente Keiko no postule, pero bueno, finalmente creo que dentro del análisis que tiene que hacer el fujimorismo es que a raíz de lo que ha pasado, no solamente con Alberto Fujimori, sino por la gran irresponsabilidad del fujimorismo en ese congreso del año 2016, hay una polarización muy, muy grande que se ha ido incrementando inclusive y que ha también captado o cooptado a Keiko, que de alguna manera estaba fuera de lo que su padre había hecho. Ella estaba capitalizando lo bueno de su padre, pero después de lo que hizo en ese congreso donde tuvo 73 congresistas y la actitud infantil que tuvo de no reconocer el triunfo a PPK y de tener esa actitud en el Congreso, con 73 congresistas, creo que finalmente exacerbó inclusive aún más los ánimos en contra del Fujimorismo. Sí, pues. Y ella es la responsable de eso, no el padre. Ujú. Claro, si al evidenciar o al grabar a su hermano se tiró ella abajo del indulto, ¿no? Se tiró bajo el indulto. Entonces ahí ya te hace pensar, bueno, ¿realmente Keiko quería el indulto? Aparentemente no quería indulto, no quería que su padre saliera. Evidentemente ahí hay unos problemas familiares, ¿no? Facciones, como tú dices, dentro del fujimorismo, ¿no? Y hay gente que también entiendo que le canta al oído a Keiko, que dice que tiene que postular, que hay gente que evidentemente quiere que lo haga porque es la locomotora que los va a llevar al Congreso, ¿no? Ujú. Entonces, yo creo que acá hay una suma de intereses internos dentro del fujimorismo que lo que están haciendo es pensar justamente en ellos y no pensar en el bien del país, no Eh, pensar en el bien del país. el otro día escuchaba una entrevista, un clip de una entrevista con Renzo Ibáñez y me pareció interesante lo que dijo, ¿no? Que eh, no dio ganar Ollanta en 2011, sino Keiko Fujimori, ¿no? Y hubiéramos seguido la senda de crecimiento que dejó Alan García, ¿no? Con Humala se estancaron los proyectos mineros y la economía no creció, ¿no? O creció a tasas ínfimas, ¿no? No al 8% o 7% que crecía el gobierno de Alan, sino al 3%, y con 3% no reduce pobreza, ¿no? Correcto. Pero lamentablemente el anti era tan fuerte que a pesar de tener una votación tan alta, Keiko, como la tuvo en su momento, terminó ganando llanta, Porque es ¿no? increíble que Vargas Llosa apoye a Ollanta, ¿no? Jugándosela, apostando por un chapistoide, ¿no? Bueno, Vargas Llosa no se ha caracterizado por ser por tener buen tino político, ¿no? Dentro de toda su carrera. Es un excelente escritor y novelista, pero como político, la verdad que no se ha caracterizado por tener un buen tino, ¿no? Pero después de apoyar a Ollanta, pues finalmente se dio cuenta que tenía que apoyar a Keiko contra Castillo.
me dejo entender. Ujú. Entonces, en fin, son cosas que pasan en la política peruana, pero lo que sí existe en el país y no lo podemos negar es un antifujimorismo que a mí, sinceramente, me da mucha pena porque no podemos vivir en esta desunión. Ujú. Este, pero bueno, es la realidad de los hechos. Y eso es algo que finalmente el fujimorismo tiene que ser consciente. Te quería preguntar, volvamos a la actualidad. Si bien la derecha tiene que buscar un frente, recientemente vemos el abanderado del frente de izquierda, quien sería el rector de la UNI, López Chau, ¿no? Quien acogió en sus instalaciones a los violentistas que vinieron a movilizarse en la toma de Lima. Me preocupa porque si la izquierda se logra unir, como lo hizo con Humala, como lo hizo con Barrantes en el 85, que creo que son los dos ejemplos más claros de cuando la izquierda se ha unido, porque normalmente va desunida. Ahí sí me preocupa porque hay un peligro latente, ¿no? De que tengan una fuerza de llegar al poder. Entonces, si Antauro Humala logra, si es que corre Antauro Humala, pero si la izquierda se llega a unir, como lo ha hecho en estos dos casos que te acabo de mencionar, y la derecha se divide, está claro que el triunfo va a ser de la izquierda. Y Claro, Dios, y Dios confiese, Dios ha reconfesado al país, porque yo no yo aguanto. creo que ya no aguanta 5 años más de esta inestabilidad. Hemos retrocedido muchísimo, mucha gente que había salido de la pobreza ha regresado nuevamente a la misma. No estamos en niveles pandémicos, ¿no? Así es, o sea, nos vino la pandemia, o sea, nos vino el 2016, donde finalmente no pudimos crecer, donde realmente el gobierno de PPK tampoco pudo hacer, impulsar determinadas inversiones privadas que se estaban llevando a cabo, no tenía la fuerza en el Congreso, ni tampoco la fuerza política que se necesitaba, tenía una oposición férrea, evidentemente, en el Congreso de los fujimoristas, pero no pudo hacer nada y de ahí vino este descalabro de 7 presidentes, una inestabilidad política, de ahí tuvimos la pandemia, y después tuvimos a Castillo, ¿no? Entonces el país ha retrocedido mucho, mucha gente que había salido de ser pobre a la clase media en base al emprendimiento, al esfuerzo de su trabajo, ha regresado nuevamente a índices de la pobreza, y me temo que si tenemos un gobierno de izquierda nuevamente, esto va a volver a los 80, 70, ¿no? Y el retroceso no va a ser de 10 años, como es de ahora, sino va a ser de 20, 30 años. Entonces, hay que, de alguna manera, evitar eso. Y ahí hay una responsabilidad, hay un civismo, hay una responsabilidad política de la clase política y también del electorado, ¿no? De saber elegir y de los partidos políticos de darle la mejor opción al electorado, darle la facilidad al electorado para que pueda escoger de alguna manera la opción más responsable, ¿no? Ujú. Eh, de tal López, forma que se pueda defender la democracia, el Estado de Derecho, ¿no? ujú. López Chao ha mostrado simpatía por la Constitución de 79, ¿no? En desmedro de la del 93, que nos ha generado aumento que nos ha generado crecimiento económico, reducción de pobreza. Es preocupante su discurso y también se ha confesado admirador de este izquierdista AMLO, ¿no? Quien tiene a México prácticamente tomado por los cárteles. Así es, pero bueno, ese es un debate que ya creo que está desgastado. La Constitución del 79 es una buena constitución, pero que fue de alguna manera fue modificada en no gran parte, yo te diría o sea, en un 20% con la del 93, porque la Constitución del 79 tenía el mismo modelo económico que actualmente impera en la Constitución del 93, que además fue el modelo económico que instauró o impulsó el PPC para que se pusiera en esa Constitución del 79 y fue replicada en el 93. Me refiero a la economía social de mercado. La, la, Ese modelo económico es el que finalmente ha dejado que la gente emprenda, que la gente salga de la pobreza y entre a la clase media, que la gente de alguna manera reciba dinero y pueda llegar finalmente el pan a su casa ese día. Lo que pasa es que en el gobierno de Fujimori, cosa que no ocurrió en el de Belaúnde y García, se hicieron todas estas leyes de desarrollo para que finalmente ese modelo económico funcionara. Ahora, lo cierto es también es que han habido mucho mercantilismo, mucho
mucho abuso de determinados grupos de poderes que se han aprovechado de mala forma de este modelo económico, pero el problema no es el modelo económico, sino el problema ha sido de las personas que se han aprovechado indebidamente. Y hay varias cosas que hay que analizar también de la Constitución del 93. A mí me da risa que los izquierdistas digan que volvamos a la del 79. En la del 79 no había el capítulo de regionalización, por ejemplo, con lo Claro. cual sacaban los gobiernos regionales y todo se vuelve a centrar en Lima. ¿Eso es lo que quieren los comunistas? Yo quiero ver la reacción de las regiones frente a esa propuesta de la izquierda, y que todo nuevamente se centralice en Lima, ¿no? Yo Creo que efectivamente tiene que revisarse el capítulo de regionalización en la Constitución del 93, pero definitivamente no podemos centrar todo nuevamente en Lima. Hay Ujú. cosas que hay que mejorar en ese capítulo porque evidentemente la regionalización como está ahorita no está funcionando. Ha sido un fracaso también. Pero ojo, yo no digo que volvamos todo a centralizar en Lima, Pero sino hay que ver salud, educación, con sí, ¿no? unidades o en macroregiones y obviamente viendo que la gente que asuma la responsabilidad de manejar un gobierno regional tenga toda la asistencia técnica y todas las herramientas para poder ejecutar obras y el presupuesto que se les asigna, ¿no? Ujú. Yo sí creo que debe retornar salud y educación a Lima, ¿no? Sí, Porque sí, ese es un tema discutible. Este, yo creo que ahí un poco secundando lo que Carlos Neumann siempre viene diciendo, ¿qué sabe un profesor o qué sabe un médico de construir hospitales o colegios? ¿No? Eso debería estar de alguna manera definido en un ministerio que se encargue solamente de obras de infraestructura, ¿no? Y de repente acompañar a los gobiernos regionales en ese sentido, pero con un ministerio de infraestructura que se encargue de construir colegios, hospitales, puentes, carreteras, etcétera, etcétera, que no necesariamente pues un profesor que es ministro de Estado, que tiene experiencia en el tema de educación, o un doctor que tiene experiencia o que esté vinculado al tema de salud, sepa cómo hacer finalmente esas cosas, y en ese ¿no? sentido también lo que propone Sionis es que exista una central de compras donde, para evitar la corrupción, simplemente que las autoridades pongan en un sistema qué es lo que desean y automáticamente ganará el mejor postor, ¿no? No habrá, Correcto, no habrá direccionamientos en este caso. correcto, correcto. Y hay otros mecanismos como los que usó mismo Carlos Neujos para los panamericanos, de gobierno a gobierno, etcétera, etcétera, para que de alguna manera, y con el acompañamiento continuo de la Contraloría, ¿no? Este, hay formas de hacer esto, hay formas de mejorarlo, pero hay que tener voluntad política y hay que hacer una gran reforma, ¿no? Que lamentablemente no se va a ver en este gobierno, lo sabemos todos, ¿no? Y Pero esas son las bases que hay que ir sentando para que justamente la ciudadanía vaya tomando conocimiento de los problemas y justamente un frente del centro hacia la derecha presente de soluciones en ese sentido, ¿no? Y no dejarnos llevar por los apasionamientos de una campaña, ni por los discursos más radicales, ni por qué tan bonita tiene la cara el candidato. eh, ideológicamente la izquierda ama esas aventuras estatales, ¿no? Las empresas del Estado. Y recientemente hemos visto el problema con Corpac, ¿no? Que no le dio mantenimiento a unos cables por 14 años y falló el sistema eléctrico de las luces del aeropuerto Jorge Chávez y afectó a más de 10.000 pasajeros. ¿Corpac debería privatizarse o no? De mi punto de vista, sí, ¿no? No solamente Corpac, sino Perupetro, por ejemplo, es un gran problema. La otra vez vi una entrevista al vicepresidente de Perupetro, el señor Oliver Starr, donde proponía varias alternativas, de tal forma que le permitan manejar al directorio de Perupetro como un privado, ¿no? Porque de tal forma no camina esto, ¿no? O sea, está comprobado y ya creo que finalmente hay muchos ejemplos, ¿no? Y claramente el muro de Berlín cayó por algo, y el Estado empresario no funciona, no funciona, no funciona. Y no le podemos dar pues responsabilidades al Estado en materias o en sectores que son sumamente delicados y estratégicos, como por ejemplo pues el mantenimiento de las luces de la pista de aterrizaje del aeropuerto, ¿no? O la torre de control, ¿no? Y tampoco, pues, evidentemente,
temas de hidrocarburos a Perú Petro. Entonces, yo creo que hay cosas que hay que ver. Nos quejamos mucho de que no llegue el agua y desagua a determinadas zonas del país, pero bueno, es la carencia del Estado, ¿no? Entonces, también podemos nuevamente evaluar y pensar privatizar Sedapal, ¿no? Algo que Fujimori lo hizo, pero se tiró atrás, Claro, a último minuto. claro, faltaron reformas, ¿no? Entonces, Fujimori ya había adjudicado, si mal no recuerdo, la privatización de Sedapal, pero se tiró para atrás a último minuto. Me En parece que fin, con González Izquierdo, ¿no? Que ahí se puso un poco de trabas, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, al final, mira, yo creo que, o sea, definitivamente el Estado tiene que intervenir y suplir en las falencias en las que el mercado no puede cubrir. Pero esto tiene que obviamente estar puesto en manos de privados y de alguna manera el mercado es el que tiene que definir finalmente qué es lo mejor. Además, el mercado es el que va a definir los mejores precios y las mejores tarifas para los usuarios. Porque no necesariamente las tarifas que hoy día te pone Sedapal son las tarifas más convenientes o más baratas. Si viene un privado que maneja el tema del agua, de repente esas tarifas pueden mejorar inclusive. Pero bueno, son cosas y tabús que han quedado en la opinión pública de que el agua no se privatiza, ¿no? En ese sentido, la izquierda de alguna manera ha calado y ha dejado en la conciencia de los peruanos eh, preceptos totalmente sin ningún fundamento, ¿no? Eh, Finalmente, ¿qué reflexión podemos concluir? Volvemos a la idea inicial, ¿no? Hacer un llamado a que la derecha se una, si no gana la izquierda, y vamos a ver por doquier empresas estatales, ¿no? Estatizaciones, aumento de subsidios, ¿no? Y obviamente la inflación va a crecer y quien se va a ver más perjudicado es el ciudadano de a pie con el aumento de la pobreza, ¿no? Acá hay una responsabilidad política de los partidos políticos que tienen inscripción y de los peruanos en general. Tenemos una responsabilidad frente a nuestro país. Depende de nosotros, no depende de nadie más. Finalmente darle viabilidad, estabilidad y paz a este país. Pero tenemos que, los partidos políticos, presentarle la mejor opción a la ciudadanía. Y la ciudadanía tiene la obligación de evaluar finalmente estas alternativas, estas soluciones que les presentan los partidos políticos y votar por la mejor, por la que sea mejor para el país. No hay que votar con el hígado y los partidos políticos tampoco tenemos o debemos presentar propuestas irresponsables, populistas, que no se van a cumplir o que finalmente van a llevar al Perú al descalabro y al abismo. Claro, y hay que rechazar estas propuestas o estos comentarios que circulan en redes que dicen que se incendie todo, nos incendiamos junto al país, porque eso significa aumento de pobreza significa hasta muerte, ¿no? Y no podemos permitir que eso No, suceda. evidentemente no. Yo creo que, mira, yo estoy convencido de que esto va a salir adelante. Yo creo que hay una luz al final del túnel. Yo creo que la ciudadanía va a entrar en razón. Y yo creo que la gente va a votar responsablemente si le presentamos una alternativa viable. Y en eso, créeme que nos vas a encontrar siempre a los del PPC. Vamos a Claro. hacer todo lo posible y estamos liderando eh, una coalición o un intento de unir una coalición de partidos políticos afines para que la ciudadanía tenga, digamos, una opción viable, sana, eh, a escoger. Esa es la responsabilidad del PPC, creo que a lo largo de todos los años de su historia lo ha demostrado, cuando finalmente cedimos la presidencia de la Asamblea Constituyente al APRA para darle viabilidad a esa constitución, que fue, digamos, el puente a la democracia en el 80. Le dimos apoyo a Belaunde en el Senado para que pudiera pasar leyes y gobernar, y así lo hemos hecho en los distintos congresos que hemos tenido, hemos participado, hemos votado y hemos apoyado por las iniciativas que creemos que son las más convenientes y que comulgan finalmente con nuestros principios y nuestras ideas. Y ahí nos van a encontrar. Claro, porque sería el peor panorama tener de candidatos a Alberto Fujimori, López Aliaga y, digamos, liderando una alianza a Neuhaus, ¿no? Se estarían canibalizando, ¿no? Yo le pido, por favor,
veo difícil lo del fujimorismo, pero yo le pido, creo porque el fujimorismo tiene su propia fuerza, entonces tiene su propia forma de pensar las cosas, pero yo le pido al señor Rafael López Aliaga que por favor un poco pise tierra, mire bien dónde está parado, y que sea responsable y que piense por su país y que no piense en sus propios intereses. No quería terminar la entrevista sin preguntarte el fracaso que se ha visto en tu amiga Marisol Pérez Tello, ¿no? Cuya agrupación no consiguió ser partido, se han tenido que sumar según leo, a un movimiento, a un partido que es de propiedad de Miguel del Castillo. Es mi amiga Marisol, evidentemente no discrepamos políticamente e ideológicamente, eso creo que es común conocimiento de la opinión pública, pero en fin, es la opción que ella finalmente optó, creo que es donde finalmente ella yo siempre dije, o sea, yo creo que en el PPC Marisol nunca estuvo cómoda y creo que Marisol trató de cambiar al PPC en torno a ella, cosa que no pudo, y al final Marisol tuvo que salir porque no se sentía cómoda y está haciendo lo que ella le satisface más, o sea, en el espacio político que le atrae más y en el que se siente más cómoda. Evidentemente, pues no creo que, sabía que esto de lo justo no iba a prosperar por los tiempos, por la cantidad de firmas, etcétera, etcétera, sabiendo lo que es inscribir nuevamente un partido político. Le deseo la mejor de las suertes a Marisol, no tengo nada más que decir en esta aventura política en la que está ahora. No sé qué partido es ese, no sé qué partido es el del señor del Castillo, pero bueno, al final es un partido político, es una combi, no sé qué ideología, no sé qué doctrina sigue ese partido político, sinceramente, pero bueno, al final es una combi para llevar también candidatos. En fin, es lo único que tengo que decir al respecto sobre ese tema. Bueno, exhortarías a Keiko a seguir los pasos de Lourdes Flores porque ella en una entrevista con Milagros Leiva dijo no postulo más, ¿no? Nuevamente te digo lo que te dije anteriormente, ¿no? Yo creo que Keiko tiene que evaluar, por lo menos en esta elección, el 26, si es que realmente le conviene participar o no, o de repente replegarse, ir en un frente, en una alianza, lanzar de repente solamente listas al Congreso, o de repente lanzar a otra persona dentro de su partido como candidato presidencial, no a su padre, evidentemente, y de repente pensar en el 31, ¿no? Yo creo que eso sería lo más inteligente de su parte. De lo contrario, yo creo que Keiko va a atomizar nuevamente el voto de todo lo que es el centro hacia la derecha y que después de eso creo que ya no tiene retorno, porque ahí sí la gente no le va a perdonar eso nuevamente. Perfecto, muchas gracias Javier. No, gracias a ti. La siguiente oportunidad. Gracias. Hasta luego. Chao, chao. Muchas gracias amigos por seguirme en esta nueva edición en Sin Anestesia y como reflexión, ya saben, hay que esperar que la derecha pueda unirse, ¿no? De aquí va un llamado a los líderes de los partidos de derecha y centro derecha que se unan porque de lo contrario, indefectiblemente, como dice Javier, va a ganar la izquierda y si gana la izquierda ya sabemos lo que significa, ¿no? Significa aumento de pobreza, ya que los pobres representan el caudal para la izquierda, ¿no? Son sus votantes. Mientras más pobres, más votos tienen ellos a favor. Muchas gracias, nos vemos en una siguiente oportunidad.